Hola, tú que estás ahí, al otro lado de la pantalla. Qué alegría tener tu compañía esta noche. Antes de comenzar nuestro viaje por el espacio y el tiempo, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos escuchas. ¿Estás en algún lugar frío, tal vez observando la nieve a través de la ventana, o en un sitio cálido, con el sonido de los grillos de fondo? Estés donde estés, eres muy bienvenido. Y ya que estamos aquí juntos, si te gusta lo que vamos a explorar hoy, considera dejar un me gusta en el video y suscribirte al canal. Cada uno de esos gestos ayuda a que más personas descubran los fascinantes misterios que guarda el universo. Y a ti, que ya estás suscrito, mi más sincero agradecimiento. Tu presencia constante hace que todo esto sea posible. Ahora, hablemos de algo que puede parecer completamente absurdo a primera vista. Regiones del espacio donde la física simplemente desaparece. Lo sé, parece el guión de una película de ciencia ficción barata, ¿verdad? El tipo de cosa que esperarías escuchar en una película de terror cósmico. Pero resulta que la realidad es infinitamente más extraña que cualquier ficción que pudiéramos inventar. Piensa por un momento en tu día de hoy. Despertaste, tal vez tomaste café, miraste por la ventana. Todo funcionó exactamente como se esperaba. La gravedad mantuvo tus pies en el suelo. La luz entró por la ventana a la velocidad de siempre. El tiempo pasó, segundo tras segundo, con su regularidad implacable. Hay algo profundamente reconfortante en eso, ¿no? Esa previsibilidad del mundo. Sueltas una taza y cae. Enciendes una luz e ilumina la habitación. Causa y efecto. Acción y reacción. Las reglas del juego. Crecemos creyendo, aunque sea inconscientemente, que estas reglas funcionan en todas partes, que el universo es, en el fondo, un lugar ordenado y comprensible, que las mismas leyes que gobiernan la caída de una manzana aquí en la Tierra también gobiernan el movimiento de las galaxias a miles de millones de años luz de distancia. Y durante mucho tiempo, esta creencia pareció justificada. Los científicos descubrieron ecuaciones elegantes que describían todo, desde el movimiento de los planetas hasta el comportamiento de la luz. Era como si el universo estuviera escrito en un lenguaje matemático universal y nosotros estuviéramos aprendiendo lentamente a leerlo. Pero entonces descubrimos algo perturbador. Existen lugares en el universo donde ese lenguaje universal simplemente deja de tener sentido. Lugares donde puedes tomar todas las ecuaciones que describen tan perfectamente la realidad, aplicarlas y obtener como respuesta nada, o peor, infinito, un absurdo matemático, lugares donde el propio concepto de física se deshace como azúcar en agua caliente. Esos lugares existen, son reales, y probablemente hay millones de ellos esparcidos por el cosmos. Hablo, por supuesto, de los agujeros negros, y más específicamente, de lo que se esconde en sus centros, las singularidades. En este video, flotaremos suavemente por las regiones más extremas del universo conocido. Entenderemos no solo qué son los agujeros negros, sino qué representan para nuestra comprensión de la realidad. Exploraremos cómo pueden existir objetos tan extremos, qué sucede con el espacio y el tiempo a su alrededor, y por qué su mera existencia revela algo profundamente inquietante sobre los límites del conocimiento humano. Descubriremos que en el corazón de cada agujero negro hay un lugar donde todas nuestras teorías más fundamentales simplemente colapsan, donde el universo guarda secretos que tal vez nunca podamos desvelar. Acomódate, cierra los ojos si quieres. Deja que tu mente vague por estos misterios cósmicos. Y no te preocupes si a veces las cosas parecen imposibles o contradictorias. Es exactamente así como deben parecer, porque estamos a punto de explorar los límites de lo posible. Comencemos con una historia que suena casi como una ironía cósmica. En 1915, Albert Einstein publicó su teoría de la relatividad general, uno de los logros intelectuales más impresionantes de la historia humana. Era una nueva forma de entender la gravedad, no como una fuerza misteriosa que atrae a los objetos entre sí, sino como una curvatura en el propio tejido del espacio y el tiempo. Imagina el universo como una hoja de goma estirada. Coloca una bola de boliche en el centro y la hoja se curvará a su alrededor. Otras bolas más pequeñas rodarán naturalmente hacia la depresión creada.
no porque haya una fuerza tirando de ellas, sino porque el propio espacio está curvado. Era una idea revolucionaria, elegante, casi poética, y las ecuaciones que Einstein desarrolló para describir esta curvatura eran increíblemente precisas. Explicaban cosas que la física newtoniana no podía, como por qué la órbita de Mercurio se comportaba de manera extraña, o cómo la luz de las estrellas se curvaba al pasar cerca del Sol. Pero aquí está el giro que debió quitarle el sueño a Einstein. Poco después de 1900 publicar su teoría, otros científicos comenzaron a explorar las consecuencias matemáticas de sus ecuaciones y descubrieron algo que el propio Einstein consideraba demasiado absurdo para ser real. Un físico alemán llamado Karl Schwarzschild, sirviendo en el frente de batalla durante la Primera Guerra Mundial, encontró una solución exacta para las ecuaciones de Einstein. Una solución que describía lo que sucedería si comprimieras suficiente masa en un espacio lo suficientemente pequeño. Y lo que decían las ecuaciones era perturbador. En cierto punto, la curvatura del espacio-tiempo se volvería tan extrema que ni siquiera la luz podría escapar. Crearías una región del espacio completamente aislada del resto del universo, un agujero en la propia estructura de la realidad. Einstein odió esa idea. Llegó a escribir artículos tratando de probar que tales objetos no podían existir en la naturaleza, no porque las ecuaciones estuvieran mal, sino porque seguramente el universo no permitiría algo tan extremo. Debía haber, según él, algún mecanismo natural que impidiera la formación de estos monstruos gravitacionales. Estaba equivocado, por supuesto. Al universo no le importa lo que consideramos posible o imposible, y décadas después, descubriríamos que los agujeros negros no solo son posibles, sino abundantes. Probablemente hay cientos de millones de ellos solo en nuestra galaxia, algunos con masas solo unas pocas veces mayores que la del Sol, otros en el centro de las galaxias, con masas de miles de millones de soles. Pero antes de llegar a lo que realmente sucede dentro de un agujero negro, necesitamos entender su estructura. Y aquí comenzamos a encontrar las primeras rarezas que desafían nuestra intuición. Un agujero negro no es, a pesar del nombre, exactamente un agujero. Es más preciso pensarlo como una región del espacio con una frontera invisible, llamada horizonte de sucesos. Esa frontera marca el punto de no retorno. Desde el exterior, aunque la gravedad sea intensa, todavía es posible escapar si tienes suficiente velocidad. Desde el interior, ni siquiera viajando a la velocidad de la luz podrías volver. El propio espacio está cayendo hacia el centro más rápido de lo que la luz puede viajar. Piénsalo por un momento. Más rápido de lo que la luz puede viajar. No es que la gravedad esté tirando con mucha fuerza, es que el propio espacio está fluyendo como una cascada, y has caído más allá del punto donde sería posible nadar de vuelta, no importa cuán rápido nades. El horizonte de sucesos no está hecho de nada material. No hay un cartel, una pared, un cambio en la textura del espacio que pudieras tocar o ver. Si estuvieras cayendo hacia un agujero negro, pasarías por el horizonte de sucesos sin siquiera darte cuenta en el momento exacto en que sucedió. No habría una sensación de «ahora crucé». Localmente, en ese punto específico del espacio, todo parecería normal. Sería solo después, al mirar hacia atrás y darte cuenta de que ya no puedes ver el universo exterior de la misma manera, que entenderías lo que sucedió. Y aquí hay algo que parecerá aún más extraño. Desde el punto de vista de alguien que está cayendo, el tiempo continúa pasando normalmente. Miras tu reloj y los segundos avanzan con regularidad. Respiras normalmente. Tus pensamientos fluyen a la velocidad habitual. Nada parece diferente. Pero para alguien observándote desde una distancia segura, sucede algo muy distinto. A medida que te acercas al horizonte de sucesos, pareces desacelerar. Tus movimientos se vuelven cada vez más lentos. La luz reflejada de tu cuerpo se vuelve cada vez más rojiza, estirada por la gravedad extrema. Y cuando finalmente cruzas el horizonte, desde el punto de vista del observador externo, simplemente te congelas. Quedas atrapado allí, eternamente en el momento de cruzar, tu imagen desvaneciéndose lentamente conforme la luz restante se disipa en el espacio.
Nunca serás visto cruzando el horizonte. Desde el punto de vista del universo exterior, quedarás para siempre colgado en el borde del abismo, como una fotografía desvaneciéndose lentamente en la pared del tiempo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible que dos perspectivas tan radicalmente diferentes sean ambas verdaderas? ¿Continúas cayendo desde tu propio punto de vista, pero quedas congelado desde el punto de vista de otro observador? La respuesta está en algo que Einstein también descubrió, pero que aún así suena a ciencia ficción. El tiempo no es absoluto. Pasa a ritmos diferentes, dependiendo de dónde estés y cuán fuerte sea la gravedad a tu alrededor. Cerca de un agujero negro, donde la gravedad es extrema, el tiempo se ralentiza drásticamente en relación con el tiempo lejos de la gravedad. Es como si el propio flujo del tiempo fuera una sustancia maleable que puede ser estirada y comprimida. Si esto parece imposible de visualizar, estás en buena compañía. Incluso los físicos que trabajan con estas ideas desde hace décadas admiten que nunca logran realmente sentir esta extrañeza de forma intuitiva. Nuestras mentes evolucionaron en un mundo donde el tiempo pasa a la misma tasa para todos, donde la gravedad es débil y constante. No tenemos los instintos correctos para lidiar con extremos relativistas, pero las ecuaciones no mienten y las evidencias experimentales lo confirman repetidamente. Relojes atómicos en aviones volando alrededor del mundo realmente registran tiempos ligeramente diferentes a relojes idénticos en tierra. Los satélites GPS necesitan corregir la dilatación del tiempo o sus cálculos de posición estarían errados por kilómetros. El efecto es pequeño en nuestras experiencias cotidianas, pero es real y medible. Cerca de un agujero negro, este efecto se lleva al extremo absoluto. El tiempo se ralentiza tanto que, desde la perspectiva de alguien lejos, prácticamente se detiene en el horizonte de sucesos. De ahí el congelamiento aparente de cualquier cosa que cae. Pero recuerda, tú, cayendo, no sientes esto. Para ti, el tiempo continúa normalmente. Es el resto del universo el que parece acelerar locamente. Si pudieras de alguna forma mirar hacia afuera mientras caes, verías las estrellas orbitando más rápido. Verías al universo envejecer a una velocidad vertiginosa. En teoría, si pudieras sobrevivir tiempo suficiente cerca del horizonte de sucesos y luego escapar de alguna forma, podrías retornar para descubrir que miles de millones de años han pasado en el universo exterior, mientras solo pasaron horas para ti. Es la máquina del tiempo definitiva, pero solo en una dirección y con un precio imposible de pagar. Porque aquí está el problema. Una vez dentro del horizonte de sucesos, no hay escapatoria. Y no es solo una cuestión de no tener tecnología lo suficientemente avanzada. Es fundamentalmente imposible. Es tan imposible como viajar al norte desde el Polo Norte. La propia estructura del espacio-tiempo lo impide. Y conforme continúas cayendo más allá del horizonte, las cosas se ponen cada vez más extrañas. La gravedad comienza a tirar de diferentes partes de tu cuerpo, con fuerzas diferentes. Tus pies, estando más cerca del centro, son atraídos con una fuerza mucho mayor que tu cabeza. Este efecto tiene incluso un nombre que roza el humor mórbido: espaguetización. Serías literalmente estirado como un espagueti, alargándote cada vez más hasta que las fuerzas de marea desgarraran las propias moléculas de tu cuerpo. Para un agujero negro pequeño, este proceso comenzaría mucho antes de que cruzaras el horizonte de sucesos. Serías destruido antes incluso de entrar. Pero para un agujero negro supermasivo, del tipo que habita el centro de las galaxias, podrías cruzar el horizonte completamente intacto y continuar cayendo por algún tiempo antes de que la espaguetización comenzara. El horizonte de sucesos de un agujero negro supermasivo puede tener millones de kilómetros de radio. Hay espacio allá dentro, y es en ese interior, en ese espacio más allá del punto de no retorno, donde encontramos el verdadero misterio. Porque en el centro del agujero negro, las ecuaciones predicen algo que simplemente no tiene sentido, algo llamado singularidad. Una singularidad, en el lenguaje de la física, es un punto donde las ecuaciones explotan, donde los valores se vuelven infinitos, donde las matemáticas simplemente se rinden y dicen, no puedo lidiar con esto.
En el caso de un agujero negro, se predice que la singularidad es un punto de densidad infinita, donde toda la masa del agujero negro está comprimida, no en algo muy pequeño, en algo sin tamaño, un punto matemático, densidad infinita, curvatura infinita del espacio-tiempo, temperatura infinita, tal vez, infinitos por todas partes. Y cuando los físicos encuentran infinitos en sus ecuaciones, saben que algo está mal, no con el universo, necesariamente, sino con las ecuaciones. Un infinito físico real es casi seguramente una señal de que sus teorías han alcanzado sus límites. Es aquí donde la física realmente desaparece. No logramos describir lo que sucede en una singularidad porque nuestras mejores teorías simplemente dejan de funcionar. La relatividad general, que describe perfectamente el comportamiento del espacio-tiempo en escalas grandes, predice que la singularidad debe existir, pero al mismo tiempo no logra describir lo que sucede allí. Es como si la teoría estuviera señalando algo y diciendo, hay algo aquí, pero no puedo decirte qué es. Y no es solo la relatividad general la que falla. La otra gran teoría de la física moderna, la mecánica cuántica, que describe perfectamente el comportamiento de partículas en escalas muy pequeñas, tampoco sabe qué hacer con las singularidades. Ella también encuentra infinitos y contradicciones cuando intenta describir lo que sucede en condiciones tan extremas. Entonces, tenemos dos teorías increíblemente exitosas, cada una validada por miles de experimentos, cada una describiendo aspectos fundamentales de la realidad con precisión asombrosa, y ambas coinciden en que las singularidades deben existir, pero ambas también admiten que no pueden describir lo que sucede allí. Es como si hubiera un agujero en el propio tejido de nuestro entendimiento del universo. Ahora puedes estar pensando, está bien, pero eso es solo un problema teórico, ¿verdad? Nadie va a caer realmente en un agujero negro. No necesitamos preocuparnos por lo que sucede en una singularidad, porque nunca experimentaremos una. Y sí, para fines prácticos, tienes toda la razón. Pero he aquí por qué esto importa. Las singularidades no son solo exotismos teóricos escondidos en el corazón de agujeros negros distantes. Si la teoría del Big Bang es correcta, y todas las evidencias sugieren que lo es, entonces todo el universo observable vino de una singularidad. Todo lo que existe, incluyéndote a ti, incluyendo la luz de las estrellas, incluyendo el propio espacio y tiempo, emergió de un punto de densidad infinita hace unos 13.800 millones de años. Entonces, cuando intentamos entender lo que sucede en una singularidad, no estamos solo estudiando los destinos de objetos infelices que caen en agujeros negros. Estamos tratando de entender los propios orígenes del universo. Estamos sondeando la pregunta más fundamental de todas. ¿De dónde vino todo? Y aquí, nuevamente, nuestras teorías fallan. Logramos rastrear la historia del universo hasta fracciones infinitesimales de segundo después del Big Bang. Pero antes de eso, la propia singularidad inicial, las ecuaciones se rinden, la física desaparece. Es profundamente humillante, de una forma extrañamente hermosa. Aquí estamos, una especie que logró desvelar los secretos del átomo, que mapeó el genoma humano, que puso máquinas en otros planetas, que detectó ondas gravitacionales viajando a través del espacio-tiempo. Y aún así, hay aspectos fundamentales de la realidad que simplemente no logramos entender. No porque nuestras tecnologías sean limitadas, sino porque nuestras propias teorías alcanzan un límite y se detienen. Pero los físicos no son personas que se rinden fácilmente. Si hay un misterio, lo atacarán desde todos los ángulos posibles. Y en las últimas décadas surgió un conjunto fascinante de ideas sobre lo que realmente puede estar sucediendo en los centros de los agujeros negros y en lo que llamamos singularidades. Uno de los descubrimientos más sorprendentes vino de un joven físico llamado Stephen Hawking en los años 70. Él estaba pensando sobre qué sucedería si intentaras aplicar las leyes de la mecánica cuántica cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro. Y descubrió algo que conmocionó a la comunidad científica. Los agujeros negros no son completamente negros. Deja que eso se asiente por un momento. La propia definición de agujero negro es que nada puede escapar de él, ni siquiera la luz.
Y entonces Hawking viene y dice que, en realidad, los agujeros negros emiten radiación. Brillan muy débilmente, con un tipo de radiación térmica que ahora lleva su nombre, radiación de Hawking. ¿Cómo es eso posible? La explicación tiene que ver con una de las características más extrañas de la mecánica cuántica. El vacío no está realmente vacío, incluso en el espacio completamente vacío. Pares de partículas y antipartículas están constantemente surgiendo de la nada, existiendo por fracciones minúsculas de segundo antes de aniquilarse mutuamente. Normalmente, este proceso no tiene efectos observables porque las partículas aparecen y desaparecen tan rápidamente, pero cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro, algo especial puede suceder. Un par de partículas puede surgir justo en el borde del horizonte. Una cae hacia adentro, la otra escapa hacia afuera. Desde el punto de vista de un observador distante, parece que el agujero negro emitió una partícula. Energía dejó el agujero negro. Y como energía y masa son equivalentes, esto significa que el agujero negro perdió un poquito de masa. A lo largo de 1970, periodos de tiempo inimaginablemente largos, mucho más largos que la edad actual del universo, un agujero negro podría, en teoría, evaporarse completamente a través de este proceso. Desaparecería en un último destello de radiación. Esto creó uno de los problemas más profundos de la física teórica moderna, la paradoja de la información de los agujeros negros. Verás, en la mecánica cuántica, la información no puede ser destruida. El estado cuántico completo de un sistema en el presente contiene, en principio, toda la información sobre su pasado. Es como una película que podrías teóricamente rebobinar si tuvieras todos los datos. Pero si lanzas un libro a un agujero negro y entonces el agujero negro se evapora vía radiación de Hawking, ¿a dónde fue la información contenida en aquel libro? La radiación de Hawking es térmica, aleatoria, sin estructura. Parece no contener ninguna información sobre lo que cayó en el agujero negro. Entonces, ¿la información fue destruida? Esto violaría principios fundamentales de la mecánica cuántica y llevó a décadas de debate acalorado entre algunos de los físicos más brillantes del mundo. Hawking inicialmente argumentaba que sí, la información es destruida en los agujeros negros, y eso significa que la mecánica cuántica necesita ser modificada. Otros, incluyendo a Leonard Susskind, argumentaban que esto era inaceptable y que de alguna forma la información debe estar codificada en la radiación de Hawking de maneras sutiles que aún no entendemos. La batalla se conoció como la Guerra de la Información de los Agujeros Negros y solo se resolvió parcialmente cuando Hawking, en 2004, admitió en una conferencia que estaba equivocado. La información probablemente no se destruye. Pero ¿cómo escapa exactamente? ¿Y dónde queda almacenada durante el proceso? Todavía son preguntas abiertas que tocan los fundamentos más profundos de la realidad. Lo que todo esto nos dice es que los agujeros negros no son solo objetos astrofísicos interesantes. Son laboratorios naturales donde las dos grandes teorías de la física, la relatividad general y la mecánica cuántica, entran en conflicto directo. Y ese conflicto nos dice algo profundo. Ninguna de esas teorías puede ser la historia completa. Necesitamos una teoría de la gravedad cuántica, una teoría que unifique la relatividad y la mecánica cuántica, que pueda describir lo que sucede cuando tienes gravedad extrema en escalas cuánticas. Y eso, tal vez, finalmente nos permita entender lo que realmente sucede en una singularidad. Existen candidatos. La teoría de cuerdas propone que las partículas fundamentales no son puntos, sino minúsculas cuerdas vibrantes, y que el universo tiene dimensiones extra enrolladas en escalas minúsculas. La gravedad cuántica de bucles propone que el propio espacio-tiempo está cuantizado, hecho de minúsculos átomos de espacio. Ambas sugieren que las singularidades pueden no ser realmente puntos de densidad infinita, sino estructuras muy pequeñas, pero finitas, gobernadas por leyes cuánticas. Pero aquí está la cosa frustrante. No tenemos manera de probar estas ideas experimentalmente. Los efectos cuánticos de la gravedad solo se vuelven importantes en escalas de energía o densidad tan extremas que están completamente más allá del alcance de cualquier experimento que podamos hacer en la Tierra.
Tal vez nunca seamos capaces de construir una máquina que pueda sondear esas escalas. Así que estamos en una posición curiosa. Sabemos que nuestra comprensión de la física es incompleta. Sabemos dónde están las lagunas, pero tal vez no podamos llenarlas a través de experimentos directos. En su lugar, tenemos que usar la astucia teórica, la consistencia matemática y observaciones astrofísicas indirectas para intentar discernir la verdad. Es un tipo diferente de ciencia a la que estamos acostumbrados y plantea preguntas filosóficas interesantes sobre lo que significa saber algo, sobre los límites del conocimiento empírico, sobre si hay preguntas que son fundamentalmente respondibles, pero prácticamente fuera de alcance. Y tal vez sea exactamente ahí donde está la lección más profunda de los agujeros negros. Nos muestran de forma inequívoca que hay límites para lo que podemos saber, no límites temporales que superaremos con mejor tecnología, sino tal vez límites fundamentales codificados en la propia estructura de la realidad. El horizonte de sucesos es literalmente un horizonte de conocimiento. La información del otro lado no puede alcanzarnos, y la singularidad es un punto donde nuestras teorías admiten su propia inadecuación. Estas regiones donde la física desaparece no son fallos en el universo, pueden ser características fundamentales de cómo está estructurada la realidad. Y tal vez esto sea incómodo para nosotros, seres humanos que construimos civilizaciones enteras sobre la idea de que todo puede ser conocido, que todo misterio puede ser resuelto con suficiente esfuerzo e inteligencia. Pero los agujeros negros nos dicen que el universo no nos debe una explicación completa, que hay secretos guardados más allá de horizontes que nunca podremos cruzar, en singularidades que nuestras ecuaciones no pueden describir. Pero antes de rendirnos completamente a la idea de que algunos misterios son insondables, vale la pena explorar exactamente qué sucedería si pudieras, de alguna forma, observar lo que pasa más allá del horizonte de sucesos. Si pudieras enviar una sonda lo suficientemente resistente, o si tuvieras alguna tecnología futurista que permitiera la observación remota, ¿qué verías? La respuesta depende del tipo de agujero negro. Y aquí encontramos otra de las grandes sorpresas de la física de agujeros negros. Vienen en variedades distintas, cada una con propiedades curiosamente específicas. El tipo más simple se llama agujero negro de Schwarzschild, en honor al físico que primero derivó la solución. Es un agujero negro que no gira, no tiene carga eléctrica, es perfectamente esférico. En la naturaleza, probablemente no existen agujeros negros exactamente así, porque todo en el universo gira al menos un poco, pero es un buen punto de partida para entender la estructura básica. Dentro del horizonte de sucesos de un agujero negro de Schwarzschild, algo muy extraño sucede con las direcciones del espacio y del tiempo. Allá afuera, en el universo normal, puedes moverte libremente en cualquier dirección espacial que elijas. Puedes ir a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, pero no puedes elegir no avanzar en el tiempo. El tiempo fluye en una dirección, y tú vas con él, quieras o no. Dentro del horizonte de sucesos, estas características se invierten. La dirección radial, la dirección que apunta hacia el centro del agujero negro, se vuelve temporal, y el tiempo se vuelve, de cierta forma, espacial. Esto significa que moverse hacia la singularidad en el centro ya no es una elección que puedas evitar. Es tan inevitable como envejecer un segundo en el próximo segundo. La singularidad no está en algún lugar en el espacio frente a ti, está en tu futuro, y estás cayendo hacia tu propio futuro con la misma inexorabilidad con la que siempre has avanzado en el tiempo. Intenta visualizar esto, si puedes. No es solo que la gravedad sea demasiado fuerte para escapar, es que la propia estructura del espacio-tiempo ha cambiado de tal forma que escapar deja de ser un concepto con sentido. Sería como intentar volver al ayer. No es que no tengas suficiente energía o suficiente tecnología, es que la propia geometría de la realidad lo impide, y conforme continúas tu caída inevitable, el tiempo restante antes de alcanzar la singularidad depende de la masa del agujero negro. Para un agujero negro de masa estelar, con algunas veces la masa del Sol, tendrías fracciones de segundo. Para un agujero negro supermasivo,
Podrías tener horas, pero el destino es el mismo, el encuentro con la singularidad. Ahora, la mayoría de los agujeros negros reales no son tan simples como el modelo de Schwarzschild. Ellos giran, y cuando un agujero negro gira, su estructura interna se vuelve aún más extraña. La solución para un agujero negro giratorio fue descubierta por Roy Kerr en 1963 y reveló características que aún hoy parecen salidas de la ciencia ficción. Un agujero negro de Kerr tiene no uno, sino dos horizontes de sucesos. El exterior funciona como el horizonte de sucesos normal, el punto de no retorno, pero hay un segundo, horizonte interno, y entre los dos existe una región llamada ergoesfera. En esa región, el propio espacio está siendo arrastrado alrededor del agujero negro por la rotación. Es como estar en un río circular donde la corriente es tan fuerte que incluso nadando con toda tu fuerza contra ella, aún serías arrastrado alrededor. En la ergoesfera, puedes, en teoría, aún escapar al exterior, pero no puedes quedarte quieto. El espacio en sí se está moviendo y tú estás pegado a él. Se llama arrastre de marcos de referencia y es un efecto predicho por la relatividad general que fue realmente medido, en escala minúscula, alrededor de la Tierra, cerca de un agujero negro giratorio. El efecto se lleva al extremo. Y aquí hay algo que dejó a los físicos simultáneamente fascinados y perturbados. Las ecuaciones de Kerr sugieren que, si pudieras de alguna forma pasar por el horizonte de sucesos interno de un agujero negro giratorio, podrías no encontrar una singularidad puntual, como en un agujero negro de Schwarzschild. En su lugar, encontrarías una singularidad en forma de anillo, y en el centro de ese anillo, las ecuaciones sugieren la posibilidad de un pasaje. Un túnel a través del espacio-tiempo, un agujero de gusano, conectando tal vez diferentes regiones del espacio o incluso diferentes tiempos. Las matemáticas lo permiten, las ecuaciones no lo prohíben, y durante décadas esto alimentó especulaciones sobre si los agujeros negros giratorios podrían ser portales a otros lugares o tiempos. Pero antes de que comiences a planear tu viaje interestelar a través de un agujero negro, hay algunos problemas significativos. Primero, nadie sabe si estas soluciones matemáticas realmente describen la estructura interna de los agujeros negros reales. Podrían ser solo artefactos de las ecuaciones, posibilidades matemáticas que no se manifiestan en la naturaleza física. Segundo, aunque existan, atravesarlos sería probablemente imposible. Las fuerzas de marea te destruirían mucho antes de llegar al horizonte interno. Y tercero, y más fundamentalmente, estas soluciones ignoran los efectos cuánticos, que probablemente hacen que la estructura interna sea mucho más complicada de lo que las ecuaciones clásicas sugieren. Pero el hecho de que las ecuaciones permitan estas posibilidades, aunque sean impracticables o no físicas, nos dice algo interesante. Nos dicen que la relatividad general, por sí sola, no prohíbe geometrías extremadamente exóticas del espacio-tiempo. Atajos a través del espacio, curvas temporales cerradas. Todas estas cosas son matemáticamente consistentes con la teoría. Es solo cuando agregas otras consideraciones, como estabilidad, causalidad y efectos cuánticos, que estas posibilidades probablemente se cierran. Esto nos lleva a un aspecto fascinante y muchas veces mal comprendido de cómo funciona la física. Las ecuaciones no dicen qué es obligatorio, dicen qué está permitido. Y hay muchas cosas que están permitidas matemáticamente, pero que la naturaleza, por algún motivo, elige no realizar. Entender por qué ciertas posibilidades matemáticas no se manifiestan físicamente es, en sí, una parte importante de la física. En el caso de los agujeros negros, una de las cuestiones más debatidas es si las singularidades pueden existir desnudas, es decir, sin un horizonte de sucesos ocultándolas. Roger Penrose propuso lo que se conoció como la conjetura de la censura cósmica, la idea de que la naturaleza siempre esconde las singularidades detrás de horizontes de sucesos, que no existen singularidades visibles en el universo. Si esto es cierto, es un tipo extraño y casi modesto de ley de la naturaleza. Es como si el universo tuviera pudor, como si hubiera algo fundamentalmente obsceno en una singularidad desnuda que debe ser ocultado. ¿Pero por qué?
¿cuál sería el problema de tener una singularidad visible? El problema, al menos desde el punto de vista matemático, es que las singularidades desnudas podrían destruir la previsibilidad. Si pudieras observar una singularidad, podrías en principio ver información saliendo de ella sin restricciones. Y como las leyes físicas no se aplican en una singularidad, no podrías predecir lo que saldría de ella. Sería una fuente de aleatoriedad fundamental, un lugar donde la causalidad se rompe. El universo dejaría de ser determinista, no por causa de la mecánica cuántica, sino por la geometría clásica del espacio-tiempo. La conjetura de la censura cósmica aún no ha sido probada, pero tampoco se ha encontrado nunca un contraejemplo convincente en la naturaleza. Todas las singularidades que conocemos o inferimos están seguramente escondidas detrás de horizontes de sucesos. Es como si el universo realmente se negara a exponer sus puntos más vulnerables. Y tal vez haya una especie de belleza en eso. Los lugares donde la física desaparece, donde nuestras teorías se rompen, son precisamente los lugares que la naturaleza mantiene fuera de la vista. Podemos saber que existen. Podemos inferir sus propiedades indirectamente, pero no podemos mirar directamente hacia ellos. Es casi como si el universo estuviera diciendo, sí, hay límites para tus teorías, pero no te los voy a restregar en la cara. Pero los agujeros negros no son los únicos lugares donde la física desaparece. Hay otro, mucho más fundamental, mucho más desconcertante, el propio inicio del universo, el Big Bang. Cuando rebobinamos la historia del universo, cuando rastreamos la expansión hacia atrás en el tiempo, llegamos a un punto hace unos 13.800 millones de años, donde toda la materia y energía observables estaban comprimidas en un volumen extraordinariamente pequeño. Las densidades eran inimaginables, las temperaturas inconcebibles, y las ecuaciones de la relatividad general nos dicen que, si continuamos rebobinando, llegamos a un punto de densidad infinita. Otra singularidad. La singularidad del Big Bang es, en cierto sentido, aún más perturbadora que las singularidades de los Huntington Overtures, agujeros negros, porque no hay nada antes de ella, en el sentido común. El propio tiempo comienza en la singularidad. Preguntar qué había antes del Big Bang es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta no tiene sentido dentro de la estructura de la teoría. Pero claro, eso suena como una evasiva, como una admisión de que simplemente no lo sabemos. Y de hecho, la mayoría de los físicos creen que la singularidad del Big Bang, como las singularidades de los agujeros negros, es una señal de que la relatividad general ha alcanzado sus límites, que en algún punto muy cercano al tiempo cero, los efectos cuánticos deben volverse importantes y necesitamos una teoría de la gravedad cuántica para describir lo que realmente sucedió. Algunas teorías intentan hacer exactamente eso. La cosmología cuántica de bucles, por ejemplo, sugiere que el Big Bang puede no haber sido una singularidad, sino un gran rebote, Big Bounce, un salto de un universo anterior que se estaba contrayendo. La densidad sería extremadamente alta, pero finita, limitada por efectos cuánticos. El universo habría pasado por una fase de contracción, alcanzado un tamaño mínimo y luego comenzado a expandirse nuevamente. Es una idea hermosa, casi cíclica en su elegancia, pero nuevamente, no tenemos cómo probarla directamente. Las evidencias de lo que sucedió en los primeros momentos después del Big Bang fueron en gran parte borradas por la expansión subsiguiente del universo. Es como tratar de reconstruir los primeros segundos de una explosión examinando los fragmentos esparcidos a kilómetros de distancia. Puedes inferir algunas cosas, pero los detalles más finos se han perdido. Y esto nos trae de vuelta a una pregunta fundamental. Existen cosas que podemos conocer en principio, pero no en la práctica. Hay verdades sobre el universo que son simplemente inaccesibles a seres como nosotros, limitados a un pedacito del espacio-tiempo, con instrumentos que solo pueden medir ciertos intervalos de energía y distancia. La respuesta parece ser sí, y eso es al mismo tiempo frustrante y maravilloso. Frustrante porque nuestra curiosidad natural quiere respuestas. Queremos saber lo que realmente sucedió en el Big Bang, lo que realmente existe en el centro de un agujero negro. Maravilloso porque significa que el universo aún guarda misterios profundos,
que siempre hay más por explorar, más por imaginar. Hay también otras situaciones, menos conocidas pero igualmente fascinantes, donde la física parece desaparecer o al menos entrar en territorio muy extraño. Una de ellas involucra algo llamado cuerdas cósmicas. Las cuerdas cósmicas son objetos hipotéticos que podrían haberse formado en el universo muy joven, durante transiciones de fase, mientras el cosmos se enfriaba. Serían defectos en el tejido del espacio-tiempo, como grietas congeladas en un bloque de hielo, pero unidimensionales, extendiéndose por distancias astronómicas o incluso a través de todo el universo observable. Una cuerda cósmica sería más delgada que un átomo, pero tendría una masa inmensa, tanta masa por unidad de longitud que distorsionaría drásticamente el espacio a su alrededor. Y aquí está la parte realmente extraña. Si viajaras alrededor de una cuerda cósmica, no harías un círculo completo de 360 grados. Faltarían algunos grados. Al propio espacio le habrían cortado un pedazo. Se llama déficit angular y significa que la geometría local del espacio no sería euclidiana. Los círculos no serían realmente círculos. Los triángulos tendrían ángulos internos que no sumarían 180 grados. Afortunadamente, o tal vez desafortunadamente para los físicos que adorarían estudiarlas, no hay evidencias convincentes de que las cuerdas cósmicas realmente existan, pero el hecho de que las teorías las permitan, que sean soluciones válidas de las ecuaciones, nos muestra nuevamente cuán extraño puede ser el espacio-tiempo cuando se lleva al extremo. Hay también la cuestión de las fluctuaciones cuánticas en el propio vacío del espacio-tiempo, en escalas extremadamente pequeñas, en la llamada escala de Planck, cerca de 10 elevado a la menos 35 metros. El espacio-tiempo puede no ser suave y continuo, sino espumoso y turbulento. Partículas virtuales surgiendo y desapareciendo, minúsculos agujeros negros formándose y evaporándose instantáneamente, la propia geometría del espacio fluctuando violentamente. Esa es la escala donde la gravedad cuántica se vuelve importante, donde la distinción entre espacio y tiempo puede comenzar a deshacerse, donde conceptos como antes y después, aquí y allá, pueden perder sus significados habituales. Es una escala tan pequeña que está completamente más allá de nuestra capacidad de observar directamente. Es miles de millones de veces más pequeña que un protón, pero es también, en cierto sentido, la escala más fundamental. Si pudiéramos entender la física en la escala de Planck, entenderíamos los verdaderos fundamentos de la realidad. Y allí, en esa espuma cuántica submicroscópica, las nociones normales de física realmente desaparecerían, sustituidas por algo que aún no tenemos lenguaje adecuado para describir. Algunos teóricos especulan que en el nivel de Planck, el espacio y el tiempo emergen de algo más fundamental, que así como la solidez de una mesa emerge de los átomos vibrantes que la componen, así como la temperatura emerge del movimiento molecular, tal vez el propio espacio-tiempo sea una propiedad emergente de algo más básico. Algunos llaman a ese algo átomos de espacio-tiempo. Otros hablan de redes de información cuántica. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Y aquí hay una ironía interesante. Las regiones donde la física desaparece, donde nuestras teorías admiten sus limitaciones, son frecuentemente las mismas regiones que nos fuerzan a pensar más profundamente, a cuestionar nuestras suposiciones más básicas, a imaginar nuevas posibilidades. Los límites del conocimiento no son paredes sólidas, son fronteras nebulosas que invitan a la exploración. Cuando Einstein descubrió que sus ecuaciones permitían agujeros negros, los rechazó como absurdos matemáticos. Cuando Hawking descubrió que los agujeros negros emiten radiación, hubo escepticismo inicial. Cuando la teoría de cuerdas propuso dimensiones extra, muchos la descartaron como especulación sin base. Pero todas estas ideas, por más extrañas que parecieran inicialmente, abrieron nuevas avenidas de pensamiento, nuevas maneras de entender la realidad. Tal vez las singularidades, esos lugares donde la física desaparece, no sean fracasos de nuestras teorías, sino señalizadores, indicadores de que hay territorios inexplorados, justo más allá del horizonte de nuestro entendimiento actual. Nos dicen dónde buscar la próxima gran revolución en el pensamiento físico. Y vale notar que esto ha sucedido antes. A finales del siglo XIX,
Había pequeñas anomalías en las teorías de la física. La órbita de Mercurio no se comportaba exactamente como se preveía. El espectro de radiación de cuerpo negro no correspondía a las predicciones. Pequeños problemas, curiosidades. Pero esos pequeños problemas eventualmente explotaron en dos revoluciones completas: la relatividad general y la mecánica cuántica. Las singularidades de hoy, los lugares donde nuestras teorías se rompen, pueden ser las anomalías que lleven a la próxima gran revolución. Y esa revolución, cuando llegue, probablemente cambiará nuestra comprensión de la realidad de maneras que aún no podemos imaginar. Pero incluso si nunca logramos resolver completamente estos misterios, incluso si hay límites fundamentales a lo que podemos conocer, hay cierta paz en aceptar eso. Hay dignidad en reconocer los límites de nuestro conocimiento. Humildad en admitir que el universo no nos debe una explicación completa. Y tal vez esa humildad sea exactamente lo que necesitamos. Porque hay algo profundamente arrogante en la suposición de que todo puede ser conocido, que todo misterio puede ser resuelto, que el universo está obligado a tener sentido para nosotros. Somos una especie que existe hace un parpadeo cósmico, en un planeta minúsculo, orbitando una estrella común, en una galaxia sin nada de especial. ¿Por qué deberíamos esperar tener acceso irrestricto a todos los secretos de la existencia? Y aún así, continuamos intentándolo, porque es eso lo que hacemos. Es parte de lo que significa ser humano. Miramos al cielo nocturno y nos preguntamos. Encontramos una ecuación que se rompe y preguntamos por qué. Descubrimos un límite e inmediatamente comenzamos a buscar formas de superarlo, o al menos de espiarlo desde lejos. En los últimos años ha habido desarrollos fascinantes que nos dan nuevas ventanas para observar agujeros negros, aunque no podamos ver directamente lo que sucede más allá de sus horizontes de sucesos. En 2015, la colaboración LIGO detectó por primera vez ondas gravitacionales de dos agujeros negros colisionando y fundiéndose. Fue un momento histórico, la confirmación de una predicción hecha por Einstein un siglo antes. Las ondas gravitacionales son ondulaciones en el propio tejido del espacio-tiempo, viajando a la velocidad de la luz. Cuando objetos masivos aceleran violentamente, como agujeros negros orbitando uno al otro y finalmente fundiéndose, envían esas ondulaciones a través del cosmos. Y nosotros, aquí en la Tierra, con detectores increíblemente sensibles, logramos medir el estiramiento y compresión minúsculos del espacio cuando esas ondas pasan por nosotros. Lo que esto nos da es una manera completamente nueva de observar el universo. La luz puede ser bloqueada, absorbida, distorsionada, pero las ondas gravitacionales pasan a través de casi todo sin ser afectadas. Cargan información directa sobre los eventos más violentos y extremos del cosmos. Y en los últimos años, desde aquella primera detección, decenas de fusiones de agujeros negros han sido observadas a través de ondas gravitacionales. Cada detección nos dice algo sobre las propiedades de los agujeros negros involucrados, sus masas, sus rotaciones y, crucialmente, si se comportan exactamente como la relatividad general predice. Y hasta ahora, la respuesta es sí. Cada fusión observada corresponde perfectamente a las predicciones de las ecuaciones de Einstein. Los agujeros negros reales se comportan como la teoría dice que deberían. Esto es al mismo tiempo reconfortante y un poco frustrante. Reconfortante, porque confirma que realmente entendemos algo fundamental sobre la naturaleza. Frustrante porque no revela ninguna sorpresa, ninguna anomalía que pudiera apuntarnos hacia una física nueva, más allá de la relatividad general. Pero tal vez las sorpresas vengan. Cuantas más fusiones detectemos, más precisas se volverán nuestras mediciones. Y en algún momento, podemos encontrar una fusión que se comporte de manera ligeramente diferente a lo esperado. Una pequeña discrepancia que, como las anomalías del siglo XIX, podría ser la primera pista de una revolución venidera. Otra ventana sorprendente se abrió en 2019, cuando la colaboración Event Horizon Telescope reveló la primera imagen real de un agujero negro. En realidad, no exactamente del agujero negro en sí, que es por definición invisible,
sino de la sombra que proyecta contra el material brillante a su alrededor. La imagen mostraba un anillo de luz naranja rojiza alrededor de una región central oscura. Ese anillo está formado por gas sobrecalentado orbitando el agujero negro a velocidades cercanas a la de la luz, brillando intensamente debido a la fricción y el calentamiento extremos. Y la región oscura en el centro es la sombra del horizonte de sucesos, el lugar donde ni siquiera la luz puede escapar. Ver esa imagen por primera vez fue emocionante para muchos físicos. Era una confirmación visual directa de que los agujeros negros no son solo construcciones matemáticas, sino objetos reales que existen en el universo. Objetos con horizontes de sucesos reales, con las propiedades que la teoría predice. Pero también había algo casi conmovedor en la imagen. Aquel círculo oscuro en el centro representaba una frontera absoluta del conocimiento. Todo más allá de aquel círculo está para siempre aislado de nosotros. Podemos observar el anillo brillante alrededor. Podemos medir las propiedades del agujero negro indirectamente, pero no podemos ver lo que está dentro. Es como mirar al borde del mundo conocido. Y, conforme nuestra tecnología mejora, conforme construimos telescopios más sensibles y detectores de ondas gravitacionales más precisos, lograremos observar agujeros negros con un detalle cada vez mayor. Podremos ver el material cayendo a través del horizonte de sucesos. Podremos medir con precisión creciente cómo el espacio-tiempo es distorsionado a su alrededor. Pero hay un límite fundamental a lo que podemos aprender. El interior permanecerá para siempre inaccesible, a menos que, claro, alguien esté lo suficientemente loco como para entrar. Y sorprendentemente, algunos físicos han pensado seriamente sobre esta posibilidad, no como una propuesta práctica, obviamente, sino como un experimento mental. ¿Qué experimentarías realmente si cayeras en un agujero negro? Para un agujero negro de masa estelar, la respuesta es relativamente simple, aunque no muy agradable. Las fuerzas de marea te desgarrarían mucho antes de que cruzaras el horizonte de sucesos. La diferencia de atracción gravitacional entre tu cabeza y tus pies sería tan grande que tu cuerpo sería literalmente estirado como un chicle, luego rasgado en pedazos, luego en moléculas, luego en átomos. Serías espaguetizado y luego vaporizado. Tu conciencia cesaría mucho antes de que aprendieras algo interesante sobre el interior. Pero para un agujero negro supermasivo, del tipo que habita el centro de las galaxias, la historia es diferente. Estos monstruos tienen masas de millones o miles de millones de soles, y sus horizontes de sucesos tienen radios correspondientemente enormes. Y hay una peculiaridad de la matemática de las fuerzas de marea. Para un punto dado en el espacio, cuanto mayor es el agujero negro, más débiles son las fuerzas de marea en ese punto. Esto significa que podrías, en teoría, cruzar el horizonte de sucesos de un agujero negro supermasivo completamente intacto. No sentirías nada especial en el momento de la travesía. El espacio localmente a tu alrededor parecería normal. Todavía, estarías vivo, consciente, capaz de hacer observaciones. Claro que esto no duraría. Conforme continuaras cayendo hacia la singularidad, eventualmente las fuerzas de marea se volverían lo suficientemente fuertes para comenzar a destruirte. Pero tendrías algún tiempo, tal vez minutos o incluso horas, dependiendo de la masa específica del agujero negro, para observar el interior. ¿Y qué verías? Las ecuaciones sugieren algunas cosas extrañas. Mirando hacia atrás, hacia el horizonte de sucesos que acabas de cruzar, verías el universo exterior. Pero debido a los efectos extremos de la dilatación del tiempo, verías ese universo acelerando locamente. Las estrellas nacerían y morirían en instantes. Las galaxias evolucionarían ante tus ojos. Si sobrevivieras tiempo suficiente, verías el futuro distante del cosmos desenrollarse. Es casi poético. En el proceso de ser aislado del universo, serías testigo de su futuro completo. Sería como tener acceso a una ventana temporal, mostrando lo que está por venir, excepto que no podrías compartir esa información con nadie. Estarías presenciando el fin de los tiempos, mientras simultáneamente te acercas a tu propio fin. Mirando hacia el frente, hacia el centro del agujero negro, la situación sería menos clara. Las ecuaciones clásicas predicen que verías la singularidad acercándose, pero nadie sabe realmente lo que eso significaría visualmente.
Una singularidad de densidad infinita no es algo que nuestros cerebros, evolucionados para lidiar con objetos cotidianos, tengan contexto alguno para interpretar. Y es probable que los efectos cuánticos, que las ecuaciones clásicas ignoran, hagan que la situación sea mucho más complicada. Puede haber radiación intensa cerca de la singularidad. Puede haber estructuras creadas por fluctuaciones cuánticas. Puede haber cosas que simplemente no tenemos conceptos para describir. Pero todo esto es especulación. Nadie va a hacer realmente este experimento. Y aunque alguien lo hiciera, no habría manera de comunicar los resultados de vuelta al universo exterior. Cualquier señal que intentaras enviar sería atraída de vuelta por la gravedad, incapaz de cruzar el horizonte de sucesos en la dirección opuesta. Así que estamos en una posición curiosa. Podemos teorizar sobre lo que sucedería dentro de un agujero negro. Podemos escribir ecuaciones que describen la experiencia, pero no podemos verificar esas predicciones. Es un reino de la física, donde la observación directa es imposible en principio. Esto plantea preguntas filosóficas interesantes sobre el estatus de estas predicciones. Si algo es en principio inobservable, ¿en qué sentido es real? Si las ecuaciones predicen una singularidad en el centro de un agujero negro, pero nadie puede nunca observar esa singularidad, ¿realmente existe o es solo un artefacto matemático útil para nuestros cálculos? Estas preguntas tocan debates antiguos en la filosofía de la ciencia sobre realismo versus instrumentalismo. Los realistas argumentan que nuestras teorías describen la realidad como realmente es, que los electrones y los quarks y las singularidades son cosas reales que existen independientemente de nuestra capacidad de observarlas. Los instrumentalistas argumentan que las teorías son solo herramientas útiles para hacer predicciones y que no deberíamos comprometernos con afirmaciones sobre lo que realmente existe más allá de lo observable. La mayoría de los físicos en activo tiende a ser realista en su vida profesional, cotidiana. Hablan sobre agujeros negros y singularidades como si fueran cosas reales, porque es la manera más natural de pensar sobre las ecuaciones. Pero muchos admiten, si insistes, que hay algo incómodo en hacer afirmaciones fuertes sobre regiones del espacio-tiempo que son fundamentalmente inaccesibles a la observación. Y tal vez deberíamos abrazar esa incomodidad. Tal vez deberíamos reconocer que hay una diferencia entre verdades matemáticas y verdades físicas. Las ecuaciones de la relatividad general son matemáticamente consistentes y hacen predicciones verificables sobre regiones del espacio-tiempo que podemos observar. Pero cuando esas mismas ecuaciones hacen predicciones sobre regiones que no podemos nunca observar, debemos tener más cautela en afirmar que estamos describiendo la realidad. Esto no significa abandonar la búsqueda de comprensión. Significa ser honestos sobre lo que sabemos, lo que pensamos que sabemos y lo que está fundamentalmente más allá de nuestro alcance. Y hay cierta dignidad en eso, una honestidad intelectual en reconocer los límites. Pero volvamos a los agujeros negros y a los intentos de entender su física. Uno de los enfoques más prometedores en las últimas décadas vino de una dirección inesperada: la teoría de cuerdas. Este es un intento de construir una teoría fundamental que unifique la mecánica cuántica y la relatividad general, describiendo todas las partículas y fuerzas como diferentes modos de vibración de minúsculas cuerdas, unidimensionales. La teoría de cuerdas es matemáticamente sofisticada y predice cosas extrañas, como la existencia de 6 o 7 dimensiones espaciales extra, más allá de las 3 que experimentamos, todas enrolladas en escalas submicroscópicas. Es también notoriamente difícil de probar experimentalmente, porque los efectos distintivos de la teoría solo se manifiestan en energías muy más allá del alcance de cualquier acelerador de partículas que podamos construir. Pero la teoría de cuerdas tuvo algunos éxitos sorprendentes al tratar con agujeros negros. En particular, proporcionó una derivación microscópica de la entropía de los agujeros negros, un resultado que había confundido a los físicos durante décadas. La entropía, recordarás de tus clases de física o química, es una medida del desorden, o más técnicamente, del número de microestados correspondientes a un macroestado dado. Para un gas en una caja, por ejemplo, la entropía cuenta cuántas maneras diferentes puedes organizar
las moléculas individuales, mientras mantienes las propiedades macroscópicas como temperatura y presión. Hawking y Bekenstein habían demostrado en los años 70 que los agujeros negros tienen entropía y que esa entropía es proporcional al área del horizonte de sucesos, no al volumen. Esto era extraño e inesperado. Para la mayoría de los sistemas, la entropía es proporcional al volumen, porque cuenta los estados internos de todas las partículas contenidas en ese volumen. Pero para los agujeros negros, la entropía depende solo del área superficial. Es como si toda la información sobre lo que cayó en el agujero negro estuviera de alguna forma codificada en la superficie del horizonte de sucesos, no en el volumen interior. Esta idea llevó al llamado principio holográfico, la noción radical de que tal vez toda la información en una región tridimensional del espacio pueda ser codificada en su superficie bidimensional. La teoría de cuerdas logró explicar de dónde viene esa entropía para ciertos tipos idealizados de agujeros negros. Mostró que hay, de hecho, un número enorme de estados microscópicos correspondientes a un agujero negro macroscópico dado, y que contar esos estados da exactamente la fórmula de Bekenstein-Hawking para la entropía. Fue una confirmación impresionante de que la teoría de cuerdas estaba en el camino correcto, al menos para algunos aspectos de la gravedad cuántica. Pero la teoría de cuerdas también sugiere que las singularidades pueden no ser realmente puntos de densidad infinita. En su lugar, cuando llegas cerca de las escalas de Planck, los efectos cuánticos de las cuerdas se vuelven importantes y suavizan la singularidad. Lo que parecería ser un punto de densidad infinita en las ecuaciones clásicas puede en realidad ser una región pequeña, pero finita, gobernada por dinámica de cuerdas. Esto sería reconfortante si fuera cierto. Significaría que la física no desaparece realmente, ni siquiera en el centro de un agujero negro o en el instante del Big Bang. En su lugar, nuestra descripción clásica simplemente se rompe y es sustituida por una descripción cuántica más fundamental. La singularidad sería una ilusión, un artefacto de usar la teoría equivocada en el régimen equivocado. Pero aquí está el problema. Nadie sabe con certeza si esto es cierto. La teoría de cuerdas aún no está lo suficientemente completa para hacer predicciones definitivas sobre lo que sucede en las singularidades de agujeros negros reales. Y más, fundamentalmente, no tenemos manera de probar estas predicciones, aunque la teoría estuviera completa. Estamos de vuelta al problema de la inobservabilidad. Hay enfoques alternativos también. La gravedad cuántica de bucles, que mencioné anteriormente, propone que el espacio-tiempo está cuantizado en pequeñas unidades discretas, llamadas bucles o redes de spin. En esta imagen, cuando llegas a escalas de Planck, el espacio ya no es continuo, sino hecho de piezas discretas, como píxeles en una pantalla. Y nuevamente, esto podría suavizar las singularidades, sustituyendo la densidad infinita por densidad muy alta pero finita. Otros enfoques, como la teoría de redes causales o la triangulación dinámica causal, intentan construir el espacio-tiempo a partir de principios aún más fundamentales, tratándolo como algo que emerge de estructuras subyacentes más básicas. Todos estos enfoques son matemáticamente sofisticados, conceptualmente fascinantes y frustrantemente difíciles de probar. Estamos en una época extraña en la física teórica, donde tenemos múltiples ideas prometedoras sobre cómo unificar la mecánica cuántica y la gravedad, pero no tenemos claridad experimental para distinguir entre ellas. Es tentador ver esto como una crisis, y algunos físicos realmente hablan en esos términos, preocupados de que la física teórica se haya vuelto demasiado desconectada del experimento, demasiado especulativa, demasiado matemática. Hay preocupaciones de que estemos construyendo castillos conceptuales elaborados que pueden no tener ninguna conexión con la realidad física. Pero hay otra manera de ver la situación. Tal vez estemos simplemente operando en la frontera de lo que puede ser conocido empíricamente. Tal vez hayamos llegado al punto donde la física pura no puede avanzar sin ideas de otras áreas, filosofía, matemáticas, incluso intuiciones casi artísticas sobre belleza y elegancia en las teorías. Y hay precedentes para esto. La mecánica cuántica fue, en parte,
guiada por consideraciones de simetría y elegancia matemática antes de haber evidencias experimentales completas. La relatividad general fue construida en parte por principios filosóficos sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. Grandes avances en la física siempre involucraron más que solo procesar datos experimentales. Involucraron intuición, imaginación, disposición para cuestionar suposiciones fundamentales. Tal vez estemos en uno de esos momentos ahora. Un momento donde necesitamos imaginación audaz, tanto como experimentos cuidadosos. Donde las preguntas que estamos haciendo son tan fundamentales que las respuestas pueden venir de direcciones inesperadas. Y tal vez, solo tal vez, deberíamos aprender a sentirnos cómodos con algo de ambigüedad, con la posibilidad de que algunas preguntas pueden tener múltiples respuestas igualmente válidas, o ninguna respuesta definitiva, con la idea de que el universo puede ser más extraño y más sutil de lo que cualquier teoría única puede capturar, porque al final, lo que los agujeros negros y las singularidades realmente nos enseñan no es solo sobre física, nos enseñan sobre la propia naturaleza del conocimiento, sobre la relación entre teoría y realidad, sobre lo que significa comprender algo. Hay una distinción importante que vale la pena hacer aquí. Comprender matemáticamente no es lo mismo que comprender intuitivamente. Podemos escribir ecuaciones que describen perfectamente cómo el tiempo desacelera cerca de un agujero negro. Podemos calcular exactamente cuánto. Podemos predecir con precisión lo que un reloj mostraría. Pero ninguno de nosotros realmente siente eso en las entrañas. Nuestras intuiciones, moldeadas por millones de años de evolución en un mundo de gravedad débil y velocidades bajas, simplemente no tienen los recursos para hacer esto visceralmente comprensible. Y eso está bien. Eso tal vez sea incluso liberador. Significa que la comprensión matemática es válida por sí misma, incluso cuando no podemos traducirla en imágenes mentales cómodas. Significa que el universo no está obligado a tener sentido para nuestros cerebros de primates. Solo tiene que ser consistente consigo mismo. Y hasta donde podemos decir, es consistente. Las ecuaciones de la relatividad general no se contradicen a sí mismas. La mecánica cuántica, por más extraña que sea, es matemáticamente coherente. El problema surge solo cuando intentamos juntar las dos, cuando intentamos describir situaciones donde ambas son importantes simultáneamente. Y aún así, no es que obtengamos contradicciones lógicas, es que obtenemos infinitos y ambigüedades, señales de que necesitamos una teoría más profunda. Pero aquí hay algo que vale la pena reflexionar. Tal vez esos infinitos no sean errores, sino características. Tal vez sean la manera del universo de decirnos que hay capas más profundas de la realidad esperando ser descubiertas. Cada vez que la física encontró infinitos en el pasado, la resolución vino de reconocer una estructura más profunda. Cuando los físicos clásicos encontraron infinitos al tratar de calcular el comportamiento de los átomos, la resolución fue la mecánica cuántica, que reveló que la energía viene en paquetes discretos. Cuando los primeros teóricos cuánticos de campo encontraron infinitos en sus cálculos, la resolución fue la renormalización, una técnica matemática sofisticada que reveló una estructura más profunda en la teoría. Tal vez los infinitos que encontramos en las singularidades sean señales de que hay aún otra capa por descubrir, otro nivel de estructura que aún no percibimos. Y si eso es cierto, entonces las regiones donde la física desaparece no son fracasos de comprensión, sino oportunidades. Marcan los lugares donde la próxima revolución está esperando. Son como los bordes de los mapas antiguos, donde los cartógrafos escribían «Aquí hay dragones». No porque realmente hubiera dragones, sino porque era territorio inexplorado. Y frecuentemente, más allá de esos bordes, había continentes enteros esperando ser descubiertos. Pero hay también la posibilidad más radical, que tal vez no haya más capas. Que tal vez tengamos que aceptar que algunas regiones del universo son genuinamente incomprensibles para nosotros, no por limitaciones temporales de nuestra tecnología o inteligencia, sino por restricciones fundamentales en la propia estructura del conocimiento. Hay un teorema matemático famoso, el teorema de incompletitud de Gödel, que prueba
que cualquier sistema formal suficientemente complejo contiene verdades que no pueden ser probadas dentro de ese sistema. Tienes que salir del sistema, adoptar una perspectiva más amplia para ver esas verdades. Y aún entonces, el nuevo sistema más amplio tendrá sus propias verdades improbables. Tal vez el universo físico tenga algo análogo. Tal vez haya aspectos de la realidad que son verdaderos, pero fundamentalmente no demostrables usando las herramientas de observación y experimentación disponibles para seres como nosotros, limitados a nuestro pedazo del espacio-tiempo. No porque seamos tontos, sino porque hay límites estructurales a lo que puede ser conocido desde dentro del sistema. Si esto es cierto, es al mismo tiempo humillante y extrañamente liberador. Humillante porque significa que hay límites permanentes a nuestro conocimiento. Liberador porque significa que siempre habrá misterio, siempre habrá algo más allá del horizonte, siempre habrá espacio para el asombro. Y el asombro, tal vez, sea el punto. No es solo sobre coleccionar hechos y llenar lagunas en el conocimiento. Es sobre mantener una sensación de admiración por el hecho de que existimos en un universo tan vasto y extraño, tan lleno de estructuras en escalas que van de lo submicroscópico a lo cosmológico, tan matemáticamente elegante en algunos lugares y tan desconcertante en otros. Los agujeros negros encarnan ese asombro perfectamente. Son objetos reales que podemos detectar y estudiar. Sabemos dónde están. Sabemos sus masas y rotaciones. Vimos sus sombras proyectadas contra el cosmos. Detectamos las ondas gravitacionales de sus fusiones. No son especulaciones teóricas vagas. Son parte del inventario confirmado del universo. Y aún así, en el corazón de cada uno de ellos hay un misterio que puede nunca ser completamente resuelto. Una región donde todas nuestras descripciones fallan, donde el propio concepto de descripción puede dejar de tener sentido. Son al mismo tiempo completamente conocidos y completamente misteriosos, familiares y alienígenas, descritos e indescriptibles. Es como esos dibujos de ilusión óptica que parecen dos cosas diferentes dependiendo de cómo los mires. Un pato y un conejo, una copa y dos rostros. Los agujeros negros son simultáneamente objetos astrofísicos comunes y portales hacia lo incomprensible, y ambas perspectivas son válidas. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo vivimos con esta ambigüedad, con estos límites del conocimiento? La respuesta, creo, es continuar explorando con humildad y curiosidad, continuar construyendo teorías y haciendo observaciones, pero sin la expectativa arrogante de que eventualmente tendremos todas las respuestas. Mantener la mente abierta a la posibilidad de que el universo es más rico y más extraño de lo que cualquier marco conceptual único puede capturar. Y hay belleza en eso. Una belleza diferente de la elegancia de una ecuación perfectamente simétrica o de la satisfacción de una predicción experimental confirmada. Es la belleza del misterio reconocido, de lo desconocido honestamente admitido. Es la belleza de estar en la frontera entre lo conocido y lo incognoscible, mirando hacia ambos lados. Piensa por un momento sobre tu propia experiencia mientras escuchas esto. Estás en algún lugar en el espacio, en un planeta, orbitando una estrella, que es una entre cientos de miles de millones. En una galaxia, que es una entre cientos de miles de millones. Probablemente hay un agujero negro en el centro de tu galaxia, a miles de años luz de distancia, completamente invisible a simple vista, pero indudablemente allí, curvando el espacio a su alrededor, manteniendo las estrellas en sus órbitas a través de pura fuerza gravitacional. Y en todo el universo observable hay incontables otros agujeros negros, algunos pequeños, formados del colapso de estrellas masivas, otros gigantescos, alimentados por miles de millones de años de consumo voraz de materia. Cada uno de ellos, un lugar donde la física, como la conocemos, se rompe, donde el universo guarda sus secretos más profundos. Nunca vas a visitar uno, nunca vas a mirar a través de un horizonte de sucesos, nunca vas a saber, por experiencia directa, lo que sucede en una singularidad. Y aún así, ahora sabes que existen, entiendes, al menos en contorno, por qué existen. Puedes apreciar su extrañeza, el desafío que representan para nuestro entendimiento. Y eso, en sí mismo,
Es notable que monos sin pelo en un planeta rocoso puedan deducir la existencia de objetos tan extremos, tan ajenos a la experiencia cotidiana, que podamos escribir ecuaciones que describen su formación y evolución, que podamos construir detectores lo suficientemente sensibles para sentir las ondulaciones que crean en el espacio-tiempo cuando colisionan, que podamos coordinar telescopios alrededor del mundo para capturar la sombra de uno. Somos criaturas pequeñas con vidas cortas en un cosmos vasto y antiguo, y aún así logramos alcanzar con nuestras mentes lugares que nunca podremos alcanzar con nuestros cuerpos. Logramos tocar, conceptualmente, los límites de lo comprensible y encontrar belleza y significado en esa exploración. Los agujeros negros nos enseñan que hay fronteras, que no todo puede ser conocido, que el universo mantiene secretos que tal vez nunca revele completamente, pero también nos enseñan que vale la pena explorar hasta esas fronteras, que hay dignidad en mapear los límites del conocimiento, incluso si no podemos cruzarlos, que el viaje hacia la comprensión tiene valor, aunque nunca lleguemos al destino final, y tal vez esa sea la lección más profunda de todas, que el conocimiento no es un territorio a ser conquistado y domado, sino un horizonte que retrocede a medida que nos acercamos, que cada respuesta genera nuevas preguntas, que cada misterio resuelto revela misterios más profundos más allá. No es una visión pesimista, es realista, y hay un tipo extraño de optimismo en ella también, porque significa que nunca nos quedaremos sin preguntas. Nunca llegaremos al fin de la ciencia, al punto donde todo es conocido y no hay nada más que descubrir. Siempre habrá una próxima frontera, un próximo misterio, un próximo giro extraño en la historia del universo. Los agujeros negros son solo un ejemplo. Hay otros misterios profundos que la física moderna enfrenta. La naturaleza de la materia oscura, que compone la mayor parte de la masa en el universo, pero nunca ha sido detectada directamente. La naturaleza de la energía oscura, que está acelerando la expansión del universo de maneras que no entendemos completamente. El problema de la medición en la mecánica cuántica, la cuestión de cómo y por qué las ondas de probabilidad colapsan en resultados definidos. Y más allá de la física, hay misterios en otras áreas. La naturaleza de la conciencia, los orígenes de la vida, la cuestión de si estamos solos en el universo. Cada uno de estos es un tipo diferente de frontera, un lugar diferente donde nuestro conocimiento actual encuentra sus límites. Pero los agujeros negros tienen algo especial. No son solo cosas que aún no entendemos. Son lugares donde nuestras mejores teorías admiten explícitamente que dejan de funcionar, donde la física no solo encuentra un misterio no resuelto, sino un límite fundamental. Es la diferencia entre no saber la respuesta todavía y saber que puede no haber respuesta en el sentido convencional. Y confrontar eso requiere un tipo diferente de coraje intelectual, no el coraje de enfrentar lo desconocido con la confianza de que eventualmente será conocido, sino el coraje de enfrentar lo posiblemente incognoscible con ecuanimidad, de decir, hay cosas que tal vez nunca entienda, sin desesperación, sin resignación, sino con una especie de aceptación serena. Es una madurez filosófica que no siempre es fácil de alcanzar. A nosotros los humanos nos gusta la certeza, nos gustan las respuestas, nos gusta sentir que entendemos. Y la ciencia moderna, con sus éxitos espectaculares al explicar tanto sobre el mundo, a veces nos da la impresión de que eventualmente todo será explicado, que es solo una cuestión de tiempo y esfuerzo. Pero los agujeros negros nos recuerdan que tal vez no sea así de simple, que tal vez el universo sea fundamentalmente más rico y más complejo de lo que cualquier mente finita puede abarcar completamente, y que eso está bien, que podemos vivir con el misterio, que podemos incluso abrazarlo como parte esencial de la experiencia de estar vivo y consciente en un cosmos vasto y extraño. Mientras escuchas esto, estés donde estés, tal vez con los ojos cerrados, tal vez mirando a la oscuridad fuera de la ventana, considera esto: estás hecho de átomos forjados en el corazón de las estrellas. Carbono, nitrógeno, oxígeno, hierro, todos los elementos que componen tu cuerpo fueron creados por fusión nuclear en hornos estelares hace miles de millones de años. Y cuando esas estrellas murieron,
Algunas explotaron, esparciendo esos elementos por el espacio, donde eventualmente se condensaron en nuevas estrellas, planetas y eventualmente en ti. Estás literalmente hecho de polvo estelar, y parte de ese polvo vino de estrellas que colapsaron en agujeros negros. Llevas en ti rastros de objetos que existieron antes de que tu planeta se formara, que presenciaron eventos cósmicos de violencia y belleza inimaginables. Y ahora, miles de millones de años después, estás aquí, consciente, pensando sobre esos mismos objetos, tratando de entenderlos, maravillado con ellos. Es una conexión profunda y poética entre tú y el cosmos. No eres un observador separado del universo, eres el universo observándose, conociéndose, maravillándose consigo mismo. Y los agujeros negros, esos lugares donde la física desaparece, forman parte de esa historia tanto como tú. No son aberraciones o fallos en el diseño del universo. Son consecuencias naturales de cómo funciona la gravedad, de cómo el espacio y el tiempo responden a la presencia de masa y energía. Son tan parte del cosmos como las estrellas y los planetas. Y tú. La diferencia es que ellos representan los extremos. Los lugares donde todo se lleva al límite absoluto, donde la gravedad es tan intensa que ni la luz escapa, donde el espacio se curva tanto que se dobla completamente sobre sí mismo, donde el tiempo se comporta de maneras que desafían toda intuición, donde nuestras teorías, tan exitosas al describir lo normal, encuentran lo extremo y admiten la derrota. Y hay algo profundamente humano en continuar intentando entender incluso ante esa derrota admitida. En decir, sí, mis teorías se rompen aquí, pero voy a seguir pensando sobre esto de cualquier forma. Voy a seguir haciendo preguntas. Voy a seguir buscando vislumbres de comprensión más profunda. Esa es la esencia de la curiosidad científica. No es sobre tener todas las respuestas, es sobre hacer mejores preguntas. Es sobre mapear cuidadosamente no solo lo que sabemos, sino los contornos de lo que no sabemos. Es sobre ser honesto acerca de la incertidumbre, mientras aún se busca claridad. Y en los últimos siglos, este enfoque nos ha dado mucho. Nos ha dado una comprensión del cosmos que habría parecido imposible para nuestros ancestros. Sabemos la edad del universo con precisión de décimas porcentuales. Sabemos de qué están hechas las estrellas. Sabemos cómo se forman los planetas. Sabemos que hay cientos de miles de millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Sabemos sobre quarks y leptones, sobre bosones y fermiones, sobre campos cuánticos permeando todo el espacio, y sabemos sobre agujeros negros. Sabemos que existen, sabemos dónde buscarlos, sabemos cómo se forman y cómo evolucionan. Sabemos que tienen solo 3 propiedades: masa, rotación y carga eléctrica. Nada más. Cualquier otra información sobre lo que cayó en ellos se pierde, escondida detrás del horizonte de sucesos. Se llama el teorema de la calvicie. Los agujeros negros no tienen pelo, no tienen características distintivas más allá de esas 3 propiedades. Es una simplicidad notable para objetos tan extremos, y es también una pérdida de información notable. Podrías lanzar una enciclopedia completa a un agujero negro, y todo lo que quedaría es un minúsculo aumento en la masa del agujero negro. Toda la información específica sobre qué palabras estaban en las páginas, cuál era su orden, todo se perdería, o al menos escondido de manera que no sabemos cómo recuperar. Esto ofende nuestra sensación de orden. Nos gusta pensar que la información se preserva, que el estado del universo ahora contiene, en principio, toda la información sobre su pasado, que si fueras lo suficientemente inteligente y tuvieras suficientes datos, podrías reconstruir cualquier momento histórico. Pero los agujeros negros parecen destruir esa posibilidad. Son trituradoras de información cósmicas. Y si Hawking tenía razón sobre la radiación, eventualmente se evaporan, dejando solo radiación térmica aleatoria que no contiene rastro de la información específica de lo que cayó. O tal vez no. Tal vez la información esté allí, codificada sutilmente en la radiación de Hawking de maneras que aún no entendemos. Tal vez esté almacenada en el horizonte de sucesos, en la estructura cuántica de la superficie.
Tal vez los agujeros negros no destruyan la información, solo la escondan muy bien. Estas preguntas todavía están siendo debatidas y probablemente continuarán siendo debatidas por décadas, tal vez siglos, porque tocan aspectos tan fundamentales de la realidad que no podemos simplemente hacer un experimento para resolver. Tenemos que confiar en la consistencia teórica, la elegancia matemática, argumentos indirectos. Es frustrante, pero también es fascinante. Es ciencia operando en su modo más puro, más filosófico, no solo midiendo y catalogando, sino pensando profundamente sobre el significado de lo que observamos, sobre las implicaciones, sobre cómo encajan las piezas. Y a través de todo esto, los agujeros negros permanecen allí, en el cosmos, indiferentes a nuestros intentos de entenderlos. No les importa si logramos resolver la paradoja de la información. No les importa si logramos desarrollar una teoría de la gravedad cuántica. Simplemente existen, curvando el espacio-tiempo a su alrededor, capturando cualquier cosa que se aventure demasiado cerca, evaporándose lentamente a través de radiación de Hawking a lo largo de escalas de tiempo que hacen que la edad actual del universo parezca un parpadeo. Y tal vez haya una lección final en esto también, que el universo no está aquí para nosotros. No fue diseñado para tener sentido para nosotros. Simplemente es. Y nosotros, a través de la suerte evolutiva y la curiosidad persistente, logramos desarrollar herramientas mentales y matemáticas que nos permiten entender pedazos de él. Pero esos pedazos, por más impresionantes que sean, son solo pedazos. El panorama completo puede estar para siempre más allá de nuestro alcance. Y eso está bien. Más que bien, es maravilloso, porque significa que siempre habrá más por explorar, más por descubrir, más por maravillarse. Significa que el universo es inagotable en su profundidad y complejidad. Significa que cada generación de científicos tendrá sus propias fronteras para empujar, sus propios misterios para confrontar. Los agujeros negros, esas regiones donde la física desaparece, son un regalo extraño y profundo. Nos muestran nuestros límites. Pero al hacer eso, también nos muestran cuán lejos hemos llegado. Nos recuerdan dónde empezamos, mirando al cielo nocturno con admiración y miedo, sin idea de qué eran aquellas luces parpadeantes. Y nos muestran dónde estamos ahora, capaces de detectar ondulaciones en el espacio-tiempo de colisiones, ocurriendo a miles de millones de años luz de distancia, capaces de fotografiar sombras de horizontes de sucesos, capaces de escribir ecuaciones que describen la propia curvatura de la realidad. Hemos llegado tan lejos, y aún hay tan lejos por ir, y tal vez nunca lleguemos. Tal vez el horizonte siempre retroceda a medida que nos acercamos, pero el viaje, la búsqueda en sí, tiene valor, tiene belleza, tiene significado. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Aquí, ahora, en este momento. Tú, escuchando estas palabras. Yo, habiendo pasado esta hora explorando contigo los lugares más extraños del cosmos, y entre nosotros una comprensión compartida de que hay misterios profundos, que hay límites al conocimiento, que hay regiones donde la física desaparece y tal vez nunca podamos recuperarla completamente, pero también una comprensión compartida de que esto no disminuye el valor de la búsqueda, que preguntar es tan importante como responder, que admirarse es tan valioso como comprender, que estar en la frontera entre lo conocido y lo desconocido, mirando hacia ambos lados con ojos abiertos, es uno de los privilegios más profundos de la conciencia. Los agujeros negros existen. Las singularidades, al menos matemáticamente, están ahí y nos recuerdan que el universo es más vasto y extraño de lo que cualquier marco puede capturar completamente, que siempre hay más allá del horizonte, que el misterio es parte permanente de la experiencia de estar vivo. Y tal vez, al final, eso sea suficiente. Saber que no lo sabemos todo, saber que nunca lo sabremos todo, y estar bien con eso, estar incluso agradecido por eso, porque un universo completamente comprendido sería un universo empobrecido, un universo sin sorpresas, sin maravillas, sin espacio para lo inesperado. Gracias por viajar conmigo a través de estas ideas esta noche. Gracias por estar dispuesto a contemplar lo extraño y lo incomprensible.
Gracias por mantener tu curiosidad viva, tu admiración intacta, tu mente abierta a los misterios. Donde quiera que estés ahora, ya sea que estés aún despierto absorbiendo estas últimas palabras, o ya deslizándote hacia el sueño con estos pensamientos cósmicos, flotando en tu mente, espero que cargues contigo un sentido de conexión con el cosmos, que recuerdes que estás hecho de estrellas, que eres el universo conociéndose, que hay profundidad y belleza y misterio a tu alrededor y dentro de ti. Y cuando mires al cielo nocturno, cuando veas esas luces distantes, tal vez ahora veas no solo estrellas, sino también los invisibles agujeros negros entre ellas, los lugares donde la física desaparece, los horizontes más allá de los cuales no podemos ver, los misterios que pueden nunca ser completamente resueltos. Y tal vez sonrías, sabiendo que en un universo tan vasto y extraño, aún hay espacio para lo desconocido, aún hay fronteras, aún hay maravillas esperando. Buenas noches, duerme bien y que tus sueños sean tan vastos como el cosmos.